Mariano Alonso. Qué historias, ¿no? Grandes historias. Importantes que reflejan no solamente Cañadón Seco, sino también toda esta región. Es muy importante desde ya, sí. ¿Qué se acuerda de su papá? De mi padre, bueno, de mi padre vino en 1909, según escuchamos, lo escuchamos a él, y estuvo acá hasta que falleció en el 40 y... no me acuerdo bien la fecha, 48, algo así. Y ya estaba los 12 primeramente cuando estaba mi padre. ¿Qué relatos tiene de...? La primera gamelita que había del Pozo 12, cuando recién vinieron, estaba al lado de casa. Y mi padre iba a conversar en la noche con el cocinero, un cocinero chino que tenía en aquel tiempo. ¿Ahí en el 12? En el 12, ahí estaba el primer campamento. Y el agua la sacaban, que se la daba a mi padre de la estancia. ¿Qué otra historia? Y la carne también se la daban mi padre, justamente cuando recién vinieron. Así que yo a veces bajaba de la otra estancia acá y me enteraba de algunas cosas, pues yo era muy joven también. ¿Qué edad tenía más o menos? Uy, me mataste, no me acuerdo de la que tengo ahora casi. Pero, ¿qué otras cosas se acuerda que le contaba a su padre? ¿Cómo llamaba a su papá? Urbano. Urbano. Urbano Alonso. ¿Es de dónde venía? De España. En 1909 vino mi padre acá. En aquellos tiempos había campo abierto. Hasta que se pudo acomodar y recién alambrar y... bueno, como todo que recién empieza. ¿Y qué otros relatos tiene que se acuerde de su padre? No me puedo acordar mucho porque yo estuve muy poco con mi padre acá. Yo estaba en la estancia arriba, en la otra estancia. Y acá había otro hermano mío que estaba con él siempre. ¿Y qué lo hace venir en el año 1960 a Cañadón Seco? 60, ¿no? 60 habría casi. A abrir el mercado de petróleo, sí. YPF llamó para una carnicería más, porque en aquel entonces estaba la otra esquina allá, que era de Sorategui, Sisman. Fue la primera carnicería que hubo. Y YPF llamó a una concesionaria más, un concesionario entre yo, y me lo dieron. Y empecé con una parte. ¿Qué era trabajar en ese tiempo? ¿Cómo se trabajaba? ¿Qué se veía? Mejor que ahora. No había tanto malas intenciones y había mucha gente acá en aquel tiempo. Así que no tenía problema en trabajar. ¿Cómo era atender a los hombres, las familias de aquel tiempo? Y se atendía con libreta, cuando precisaban, cuando no precisaban. ¿Con libreta? Atendía perfectamente bien. Hoy ya no puedo dar ni eso, ni libreta, ni nada, porque... en fin. ¿Cómo era el paisaje de Cañón Seco en aquel entonces? ¿En qué paisaje? ¿En qué sentido? ¿Cómo estaban situadas las casas, las familias? ¿Qué cantidad de gente había? ¿Cómo estaban trabajando las empresas extranjeras, YPF? Muy largo para contarte, porque imagínate, el primer campamento fue allá cerca, yendo por la bomba de agua. Ahí estaba en la casilla que estaba Jauregui, que fue el que vino acá cuando recién empezó YPF. Y un ingeniero, un tal Fernández, que lo conocí también. Estaba la lavandería Macherini, pues se le dicen hoy en día, o antes le decían la curva Macherini, porque justamente estaba ahí, en la curva esa. ¿Es ahora el Parque Hilario Cuadro, el Parque Las Flores, por ahí? No hay un campamento ahora, en la curva, yendo para la bomba de agua en la curva. Ah, bien. Antes era por allá el camino, no era por acá, porque este camino no estaba todavía. ¿Qué más te puedo contar? Me agarraste muy de... Nosotros queremos agradecer su atención porque sabemos que, bueno, hace ratito llegó del médico y anda con unos trámites. Dentro de su memoria o el libro que tiene escrito personal, seguramente debe tener algún nombre o apellido que se caracteriza en aquellos tiempos. No sé si se recordará de los que trabajaban por aquel entonces, o de algún familiar. Y bueno, mis hermanos trabajaban en YPF, Faustino, por ejemplo. El Luis Jauregui fue uno de los pioneros de acá. Un tal ingeniero Fernández. Uy, ¿cuánto más hay? Buenos amigos, ¿no? Nievas. Bueno, los fundadores de acá que le habrán pasado hoy justamente el aniversario. Ajá. ¿Qué apellidos se acuerda de los fundadores o los primeros pioneros o los primeros nombres y apellidos que
que andaban por aquí. Todos. No se acuerda todos, pero alguno por ahí que tenga en mente. Ya te dije, Nieva, Jauregui, Fernández, Reynoso. Voy a decir los que están naturalmente todavía Sí, o alguno que haya fallecido. fallecidos y un montón. ¿Cómo eran las calles de Cañadón Seco en aquel entonces? ¿Cómo estaban situados? Y ahora está llena de pozos. ¿Quién más te puedo contar? ¿Qué hacían los fines de semana? ¿Qué hacía la gente? Mucho fútbol, se jugaba al fútbol, iban a la cancha, había cine, iba la gente al cine, hoy no van. Y ¿Dónde quedaba el cine? ahí mismo donde está ahora. Bueno, primeramente estaba acá en la... Ahora hay una... Ahí, ¿dónde está la proveeduría? ¿No? La proveeduría. Claro. Y se juntaban todos.